tema a tratar en esta noche es la sarcopenia. Se entiende así que es una enfermedad que quizás no todos la conocen, no todos han escuchado de ella, ¿sí? Si bien es cierto, hay enfermedades que está en voz populi de casi toda la población, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, ¿sí? La osteoartritis, pero quizás sarcopenia no les suene mucho a la mayoría, ¿sí? En esta noche vamos a intentar de integrar estos conceptos y de poder hacer entender cuál es la problemática, de hecho la gran problemática de esta sintomatología, sobre todo en pacientes adultos mayores. ¿Sí? Entonces empezamos con que la sarcopenia viene de un origen, ¿sí? Donde sarx se denomina carne, un origen griego, y el resto penia se denomina como escasez. ¿Sí? Entiéndase esto como escasez de carne, y con carne se refieren a músculo. En el año de 1989, el doctor Irving Rosenberg fue el primero en acuñar este concepto, y la importancia de la sarcopenia se vio más o menos en el año de 1995, en donde se le dio énfasis en torno al mundo de la geriatría, ¿sí? Que es la ciencia que estudia en detalle la salud de los adultos mayores. Entonces ya este concepto adaptado al día de hoy a la clínica de nuestros pacientes se entiende como una pérdida progresiva y generalizada, ¿sí? De la masa muscular esquelética. Entiéndase esto al músculo voluntario que controlamos y que nos da la locomoción diaria, y a su función muscular. Es decir, no solo que la masa muscular disminuye, sino que su función también se ve afectada en fuerza y en rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que su presentación, a medida de que vamos envejeciendo, va en una espiral descendente, como nos muestra la gráfica, ¿sí? Esto, es decir, que es fisiológicamente compatible con el envejecimiento del ser humano. Vemos entonces que esta sarcopenia casi nunca viene sola. Por lo general viene acompañada de otras entidades clínicas. Entre las más frecuentes se entiende hacia la osteoporosis, que este gráfico que lo tenemos en el centro de la pantalla nos da bastante claro el concepto de cómo se vería en un corte del hueso, cómo sería un hueso sano. Lo vemos al lado izquierdo. Este hueso sería un fémur, ¿sí? Que es el hueso del muslo. Y a su lado derecho vemos cómo estas trabéculas, estos espacios aumentan, haciendo así a este hueso mucho más frágil y más propenso a tener fracturas. ¿Ok? Ahora, recordamos un poco la histología y la importancia de la masa muscular y el músculo esquelético en general, recordando que este constituye un 40% de nuestro peso corporal, y que la sarcopenia, como dijimos hace un momento, es clásica del adulto mayor. Pero ¿qué sucede? Y aquí hay que hacer un poco de énfasis. Esta sarcopenia no solo está en los adultos mayores, sino que, como tenemos acá, inicia desde a partir más o menos de los 30 años de edad a presentarse en un 3 a un 8% de todos estos pacientes de estas edades. Y esto se ve mucho más acelerado en los pacientes que tienen 60 años o más. Es decir, que en el rango entre 45 a 50, si hacemos los análisis pertinentes, ya vamos a ver cómo tenemos la sarcopenia presente, ¿sí? Debido al envejecimiento. Y vemos aquí donde está el cursor en este momento, como una masa muscular magra, podemos tenerla entre los 20, 25 y 30 años, pero a medida que vamos envejeciendo, que pasa el tiempo, nuestra masa muscular ya se ve bastante afectada. Sí, en este caso vemos que la masa muscular es menor mientras el paciente va envejeciendo. Entonces, primero, para hablar de la enfermedad hay que conocer y recordar mucho el tema de la fisiología, es decir, cuál es la importancia de toda la masa muscular en nuestro cuerpo. Recordando de que existen aproximadamente entre 600 a 600 grupos musculares en el cuerpo. En unos textos dicen 600, otros dicen 650. ¿Y qué es lo que hacen estos músculos? Nos dan la locomoción, la dinámica, es decir, el moverse, la actividad física, y esto se traduce en calidad de vida, ya que un paciente que tiene una movilidad limitada se entiende que no va a tener tanta calidad como un paciente que tiene una locomoción completa, ¿sí? Este músculo esquelético, recordemos que es voluntario, es decir, que está controlado por una serie de neuronas, es decir, células nerviosas, que es la que nosotros vamos a activar a través de lo que conocemos la voluntad. Es decir, si usted determina que desea mover un brazo o la pierna, pues eso va a suceder. Esto en el caso de los pacientes sanos.
Recordando así que lo que mueven las estructuras musculares son las estructuras óseas, ¿sí? Todos los músculos, la gran mayoría, tienen ancla en ciertos puntos específicos a nivel de los huesos, por lo cual se da la locomoción específica de cada grupo muscular o de cada grupo de huesos, ¿sí? Ya sea miembros superiores, miembros inferiores, las rotaciones y todo esto, ¿sí? Entonces, el músculo estriado, que es lo que vemos aquí en la gráfica, ¿sí? Contiene ciertas estrías, ¿sí? Si en algún momento hemos visto, por ejemplo, carne de algún animal, ya sea res o pollo, es bastante similar a la del ser humano. Se ve como una especie de masa magra con ciertas capas, ¿sí? Estas capas se denominan fascias, como lo vemos acá en esta gráfica, como un músculo está cubierto por la fascia o su cobertura que se ancla a nivel óseo, es decir, en el periósteo, que es la parte más externa de nuestros huesos, ¿sí? Entonces, vayamos hacia un poco más microscópico, ¿sí? Lo más macroscópico de un músculo sería la parte externa, es decir, lo que vemos en la gráfica anterior, como este músculo está lleno de fibras y estas fibras tienen un aspecto así prolongado, alargado, rodeado de tejido conectivo, que sería la fascia, y estas fascias a su vez tienen varias subcapas, ¿sí? No solo es una capa. Se entiende que esta fascia tiene una parte externa y una parte interna, que se la denomina superficial, y a la otra profunda, ¿sí? Hasta ahí sería la parte macro. Pero ya de ahí en adelante todo es microscópico. ¿Qué sucede con la fascia profunda de los músculos? Estas a su vez están compuestas por tres divisiones, que sería el epimicio, el perimicio y el endomicio, ¿sí? El epimicio, que sería la parte más externa de la fascia profunda, le da un refuerzo a este músculo, ¿sí? Una protección extra. El perimicio es el que agrupa todas estas masas musculares en fibras de 10 a 100 fibras musculares que se denominan fascículos, ¿sí? Y aquí lo vemos claramente en la fibra anterior, como la fibra, ¿sí? Está rodeada por estas membranas, y ya vamos a tener en esta otra diapositiva a lo que sería un fascículo muscular, ¿sí? Vemos acá la parte más macro del músculo, vemos a una sola fibra y ahora vemos el haz de fibras musculares y a la miofibrilla, ¿no? Ahora, este endomicio, que sería la parte más profunda de esta fascia profunda, va a penetrar a cada fascículo muscular, ¿sí? Y ahora, una vez que hemos analizado esta parte de las fibras musculares, vemos cómo se denomina a ¿dónde tenemos acá? Al sarcolema, ¿sí? Esta partecita que parece bastante insignificante en nuestra gráfica es la que va a contener a todo el grupo mitocondrial. Fíjense cómo la mitocondria en los fascículos y en las fibras musculares está bastante vinculada a la función de los músculos, ¿sí? Vemos que hay una serie de mitocondrias unidas a toda esta miofibrilla, ¿sí? Y ahora, en la parte más microscópica, vemos en este recuadro como aquí vamos a ver una parte más macro a nivel microscópico de cómo el sarcolema está en estrecha relación con múltiples núcleos celulares de cada fibra muscular y esta a su vez a la membrana de cada fibra, ¿sí? Vemos así que tenemos a los túbulos T, ¿sí? Que es lo que estamos subrayando en esta gráfica, que garantizan que el potencial de acción, es decir, que el estímulo nervioso llegue independientemente a cada fibra, pero de parte simultánea, es decir, que el estímulo llegue al mismo tiempo a cada una de las fibras musculares para que la acción sea por igual, ¿sí? De que el músculo vaya a contraerse todo por igual y a su vez relajarse de la misma manera, ¿sí? Tenemos así que el sarcoplasma viene a ser lo que es la parte citoplasmática de la fibra muscular y esta almacena glucógeno, entiéndase por glucógeno a la sustancia que se almacena en este lugar y que el músculo pueda hacer uso de ella en caso de que lo crea necesario, convirtiéndola en glucosa, ¿sí? Y esta glucosa a su vez va a ser metabolizada, va a ser transformada en energía. ¿Y dónde se produce esta transformación de glucógeno a glucosa y a energía? Pues en la mitocondria, ¿sí? Entonces vemos así como la mitocondria tiene una función esencial en todo lo que es la salud muscular, ¿sí? Ahora, en el sarcoplasma también se contiene la mioglobina, que es una proteína exclusiva de la fibra muscular, que se une a moléculas de oxígeno para a su vez transformar a esta glucosa en ATP
para que pueda ser transformada en energía en la mitocondria, ¿sí? Y ahora, una vez más, vamos a la parte mucho más microscópica de todo este asunto del músculo. Vemos así a la miofibrilla, ¿sí? La tenemos en esta gráfica muy bien explícita y relatada. La miofibrilla son estos pequeños filamentos que son un poco más microscópicos que los anteriores, que se extiende a toda la fibra, ¿sí? Ahora también tenemos el retículo sarcoplásmico, que tiene una función importantísima a nivel histológico, y este retículo sarcoplásmico es quien va a proveer de los iones de calcio, ¿sí? Los almacena en su interior y los libera para que se lleve a cabo la contracción muscular, ¿sí? Entonces vemos así también cómo el calcio y la mitocondria están altamente vinculadas a la salud muscular. Ahora, la sarcómera, ¿sí? Que es lo que vemos aquí en este sitio donde está el cursor, la sarcómera es la unidad fisiológica y funcional de los músculos, ¿sí? Ahora, esta sarcómera se le explica bien cómo está conformada y contiene ciertas partes específicas, como por ejemplo la línea Z, que es la que separa a estas estructuras denominadas como filamentos, o las bandas A y las bandas I, ¿sí? Estas bandas A, que es lo que tenemos en este lugar, y la banda I, tienen ciertas funciones específicas. La banda A contiene ciertos filamentos finos y la banda I contiene ciertos filamentos finos, pero también a su vez se descarta los filamentos gruesos. Ahora, ¿qué sucede con estos dos filamentos? Que se sobreponen uno sobre otro, como vemos en esta gráfica, ¿sí? Los filamentos finos con los gruesos, y al contraerse van a estar en estricta relación el uno con el otro. Ahora, ¿qué sucede con estas bandas I y las bandas A? Contienen ciertas proteínas que van a ser de gran utilidad en la función muscular, como por ejemplo son tres grandes grupos de proteínas. El primero serían las proteínas contráctiles, la segunda serían las proteínas reguladoras y el tercero las proteínas estructurales. Las proteínas contráctiles se denominan así, como por ejemplo tenemos acá en la parte inferior a la actina y a la miosina. La miosina está aproximadamente en un 22% presente y la actina en un 22%, ¿sí? Teniendo así también que la tropomiosina forma parte de las proteínas reguladoras y a la troponina también, ambas en un 5%. Y por último tenemos a las proteínas estructurales, como mayor exponente, no lo tenemos en la gráfica, pero se denomina como titina, ¿sí? En un 9%, más o menos esto conforma el 100% del total de las proteínas presentes en cada una de estas miofibrillas y las sarcómeras, ¿sí? Entonces vemos aquí como a nivel muy microscópico, recordemos que esto es a nivel de micras, ¿sí? En músculo relajado tenemos así a la zona H, a la banda I y a la banda A, cómo están todas separadas entre dos sarcómeras, ¿sí? Este sería un grupo de sarcómeras y este otro, y cómo el músculo que está parcialmente contraído se va acercando el uno con otro, las líneas A y las líneas I, y el músculo que está totalmente en contracción, fíjense cómo está todo unido, ¿sí? Entonces, de lo que estaba en relajación al que está todo en contracción máxima, todo este entrelazado de fibras, ¿sí? De las sarcómeras, están en estricta relación las unas con las otras. Entonces, esto sería básicamente lo que es la explicación de la histología de nuestras fibras musculares y de cómo funciona la contracción muscular en cada uno de nuestros músculos esqueléticos. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos la epidemiología. Esta enfermedad tiene una prevalencia en las personas de 60 a 70 años entre un 5 a un 13%. Y en las personas mayores de 80 años las tenemos presentes hasta en un 50%. Se denominó que en el año 2000 habían aproximadamente 600 millones de personas mayores de 60 años. Y se estima que para el 2025 sean de aproximadamente 1.200 millones y para el 2050 sea esto 2.000 millones. Ahora, a la actualidad se entiende que la sarcopenia afecta a más de 50 millones de personas y que afectará en los próximos 40 años aproximadamente a 200 millones de personas, con un énfasis específico de los adultos mayores. Ahora, ¿qué sucede con el tema de la presentación clínica en estos pacientes? Recordamos que hace pocos minutos vimos el tema de la función mitocondrial y nótese cómo se detalla acá
que la falla en la generación de energía a nivel de la mitocondria en este músculo esquelético puede ser por desuso en los pacientes adultos mayores que simplemente no hacen actividad física, pero que no tienen ningún tipo de problema de salud mayor, o por una falla mitocondrial. Esto ya es estrictamente relacionado al envejecimiento y a la cantidad excesiva de radicales libres que van dañando la función mitocondrial. Ahora, hay otras dos entidades, por ejemplo, los adultos mayores que sí que tienen una enfermedad de base, por ejemplo, los pacientes que han sufrido de eventos cerebrovasculares, o los pacientes, como recordamos y mencionamos al inicio, de edad adulta media, pero que tienen sedentarismo. En estos pacientes también se puede presentar la sarcopenia por sedentarismo y también por falla mitocondrial debido a una ingesta inadecuada de consumo de alimentos chatarra, por ejemplo, ¿no? Que van a desencadenar una presencia bárbara de radicales libres circulantes en estos pacientes que finalmente van a hacer un daño mitocondrial. Ahora, esto para los colegas médicos, si es que hay alguno presente o varios, tener en cuenta que los síndromes geriátricos no solo que están relacionados a lo que se conoce muy bien, como la incontinencia urinaria, las caídas frecuentes, fragilidad, los trastornos de memoria, la función cognitiva en general, los trastornos del sueño, pero se sugiere que actualmente se agregue un ítem más que sería para la sarcopenia, ¿sí? Ya veremos más adelante cuál es la importancia de tener presente la sarcopenia, exclusivo en estos pacientes adultos mayores. Ahora, no todo es sarcopenia, existe un síndrome de desgaste conocido como caquexia, entiéndase como caquexia una entidad, una presentación clínica del paciente de alto consumo de desgaste o una mala condición clínica generalizada, que sí que como vemos en la gráfica se ve un consumo excesivo de la masa magra muscular, pero en este caso no es debido a la sarcopenia, es debido a que subyacente hay una entidad clínica severa que está haciendo un consumo de todos estos componentes musculares, ya sea cáncer, ya sea pacientes con VIH, ya sea pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes con EPOC, los pacientes fumadores, o pacientes que han tenido o que tienen una enfermedad renal pronunciada. Todos estos pacientes van a estar en un alto desgaste, un alto consumo de energía y por consiguiente de glucógeno y de glucosa, ¿sí? Porque así vemos la presentación de estos pacientes con caquexia. Ahora, vemos así que hay varias formas de que un paciente llegue hacia la sarcopenia, no solo es por el envejecimiento. Tenemos así que la parte hormonal está muy vinculada a estos pacientes. Por ejemplo, los pacientes que tienen alguna enfermedad de base, por ejemplo, autoinmune o asma bronquial, que tienen un alto consumo de corticoides, ya sea inhalatorios, ya sea orales o inyectables, recordando así que el corticoide, cuando se lo usa con mucha frecuencia, tiene un efecto sobre el músculo directo. ¿Y qué es lo que hacen específicamente? Disminuye la síntesis proteica, ¿sí? Recordemos que había tres grandes grupos proteicos. Estos tres grandes grupos van a descender abruptamente en presencia de corticoides. Va a haber un aumento de esta degradación proteica, que obviamente afecta a lo anterior. Va a haber una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono y de las mitocondrias. Por consiguiente, va a haber una disminución de la excitabilidad de la sarcolema, que recordemos que era la fuente principal de función muscular, y por ende la función de estos músculos va a ser mucho menor, ¿sí? También existen otras hormonas vinculadas, la hormona del crecimiento, el factor de crecimiento similar a la insulina 1, que lo tenemos aquí como IGF-1, sus siglas en inglés, que a su vez tiene de manera fisiológica un efecto antiapoptótico, recordando que la apoptosis es la programación que hace cada célula para finalizar su función, para destruirse. Cuando hay mucho corticoide, recordando lo anterior, la IGF-1 va a ser inhibida, es decir, se va a expresar menos. Por ende, este efecto antiapoptótico, que de hecho es bastante bueno, se va a ver afectado, va a estar también inhibido, ¿sí? Lo cual va a afectar a su vez a la función muscular. Asimismo, tenemos la función tiroidea, que estuviese anormal, la resistencia a la insulina, clásico del paciente que está en las primeras fases iniciales a la diabetes o que ya la sufre, enfermedades neurodegenerativas, personas que ya tienen una dificultad para su movimiento, su locomoción, los pacientes con caquexia, que los acabamos de mencionar, la nutrición inadecuada,
clásica de estos pacientes con una mala absorción de los nutrientes que se pueden ingerir, que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo tener un alto consumo de comida chatarra a comer bien, pero que no se absorban los nutrientes, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy presente. El desuso, vinculado al sedentarismo, y obviamente el último sería relacionado a la edad, ¿sí? Ahora, categorías, se entiende así que hay la sarcopenia primaria, que es exclusiva del envejecimiento, nuestro adulto mayor que está sano, que no tiene ningún otro problema de salud, pero que ya se ve signos de sarcopenia con una masa muscular disminuida, con una función muscular disminuida. La sarcopenia secundaria, que sería a la sarcopenia que está relacionada a pacientes encamados, por ejemplo, por un ACV o por sedentarismo o por otro tipo de situaciones que no le permitan una movilidad adecuada. Tenemos así la sarcopenia relacionada con las enfermedades y la sarcopenia relacionada a la nutrición. Sin embargo, todas van a ir al mismo camino de disminuir las funciones de los músculos. Ahora, existen estadios de la sarcopenia. Se dice que la presarcopenia, es decir, el estado más inicial de todas, lo único que se ve es una masa muscular disminuida. A la sarcopenia como tal, tenemos un aumento en el déficit de la masa muscular de estos pacientes, pero que ya afecta a su fuerza o a su rendimiento físico. Y la sarcopenia grave, vemos que estos pacientes tienen una disminución de la masa muscular severa, con obviamente mucha afectación de la fuerza y del rendimiento físico. Ahora, las consecuencias de la sarcopenia es lo más severo de todo este asunto, ya que estos pacientes van a tener una calidad de vida deficiente. Como lo vimos al inicio, un paciente que no tenga una movilidad física voluntaria, que se pueda desplazar por sí solo, ya de por sí eso conlleva a que el paciente tenga una calidad de vida deficiente. La discapacidad física, por consiguiente, unido a lo anterior, este paciente va a depender de un cuidador, ¿sí? Y esta discapacidad física va a hacer que no tenga las capacidades de poder hacer su cuidado personal, su aseo, sus actividades, trabajo, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué sucede finalmente? Que esta debilidad de estos pacientes va a estar de la mano con una fragilidad en su salud general, y su fragilidad también va de la mano con una inestabilidad del cuerpo, ya que estos pacientes no van a tener un equilibrio por la falta de fuerza muscular, lo cual conlleva al riesgo mayor que serían las caídas. Ahora ustedes dirán, bueno, una caída quizás no me sucede nada, me duele, me levanto, pero en los adultos mayores no suele suceder así. Recordemos al inicio se mencionó que la sarcopenia nunca viene sola, casi siempre viene de la mano con osteopenia u osteoporosis, ¿sí? Y las fracturas más clásicas de la osteoporosis son las fracturas inicialmente del antebrazo, que serían en teoría las menos alarmantes, ¿no? Sin embargo, también hay otras fracturas que hay que tenerlas muy presentes, como por ejemplo las fracturas de cráneo, de columna, de cadera, ¿sí? Que son las que se hacen más presentes en pacientes que tienen gran afectación de osteoporosis y gran afectación por sarcopenia. Ahora, todo esto va a conllevar a un aumento de la mortalidad en los adultos mayores, recordando así que estadísticamente estos pacientes que se fracturan la cadera, sobre todo en los adultos mayores, tienen un gran riesgo de mortalidad al año o a los 2 años de haberse operado de esta fractura de cadera. No porque la cirugía haya estado mal ni se haya hecho algo indebido, sino que por el solo hecho que estos pacientes van a incurrir en estar encamados un tiempo prolongado, va a hacer que esta sarcopenia sea mucho mayor. Puede también incurrir otras cosas que sobrevienen a estar encamado mucho tiempo, como por ejemplo las trombosis, ¿sí? Y otros problemas de salud vinculados a todo esto del paciente encamado. Ahora, datos de Estados Unidos, hay costos elevadísimos por un origen, que este origen sería la sarcopenia. Se decía que para el 2015 había un estimado de un gasto por esta entidad clínica de más de 18.000 millones de dólares. Datos de Estados Unidos, ¿no? Factores de riesgo, proceso fisiológico de envejecimiento, es decir, en algún momento de nuestra vida, cuando vamos ganando edad, todos vamos hacia ese camino, ¿sí? Sin embargo, ya vamos a ver más adelante cómo podemos mejorar este asunto. La alimentación subóptima también ya la vimos, comida chatarra, base en hidratos de carbono, azúcares refinados, postres, donas, etcétera, ¿no? El sedentarismo, que conlleva asimismo a que la función muscular se vea afectada, niveles bajos de vitamina D, recordando que la vitamina D principalmente se la puede obtener por exposición solar en ciertas horas, principalmente antes de las 11 de la mañana y después de las 3 de la tarde, o en caso de que el paciente no pueda hacerlo y que tenga niveles bajos de vitamina D en sangre, debería de suplementarse adecuadamente según su edad y según sus niveles de vitamina D en el laboratorio.
el reposo en cama prolongado, también como tenemos el mayor exponente es la cirugía de cadera, las comorbilidades, es decir, pacientes que ya tengan algún otro problema de salud, como osteoartritis, diabetes mellitus, espondilitis anquilosante, artritis reumatoide, que de por sí ya le hagan un efecto deleterio en la función muscular. ¿Sí? Recordemos que la osteoartritis, la diabetes mellitus, pacientes van a estar con una poca movilidad, refieren casi siempre fatiga crónica, no se mueven mucho, y los pacientes con estas enfermedades reumáticas, como la espondilitis anquilosante y la artritis reumatoide, refieren poca movilidad por el dolor que tienen, ¿no? Pacientes que tienen perdón, tratamientos farmacológicos, por ejemplo los hipnóticos, sedantes, estos pacientes por lo general necesitan de estos fármacos para poder conciliar el sueño, hablando de los adultos mayores, pero ha ocurrido muchas veces que se levantan en la madrugada al baño a tomar agua y por este estado sedante de su pastilla suelen a veces tener estas caídas, ¿no? Desencadenando las fracturas. Y de qué decir del tabaquismo y el alcoholismo, que ambos son sustancias nocivas, de que obviamente van a tener un efecto nocivo sobre la función muscular. Así tenemos el vínculo de la sarcopenia con otras patologías, en la cual vamos a hacer énfasis en la obesidad sarcopénica. ¿Qué significa esto? Como vemos aquí en la gráfica del lado derecho, esta circunferencia del brazo en un paciente joven, en un paciente con una masa muscular normal, no es tan diferente con la circunferencia general de un paciente que tiene sarcopenia, en este caso obesidad sarcopénica, pero si ya analizamos bien la diferencia entre músculo y tejido graso es totalmente distinto. Es decir, que estos pacientes que si bien es cierto no se les ve una disminución del volumen corporal, sin embargo, cuando hacemos el análisis en detalle, vemos cómo su masa muscular ha disminuido brutalmente versus cómo la infiltración grasa ha ganado terreno a todo lo que antes era área muscular. Vemos así una gráfica similar a la anterior, cómo la obesidad sarcopénica puede ser vinculada con estos pacientes, que si bien es cierto no tienen disminución del volumen, pero en detalle sí se le ve un gran cambio. ¿Sí? Vemos así a dos tipos de pacientes que ya tienen sus años, sin embargo el uno es muy diferente del otro. Tenemos así el lado izquierdo, paciente que sí tiene una actividad física adecuada, vemos como su masa muscular se ve óptima, sin embargo el otro paciente que también tiene claramente obesidad, seguramente está vinculado a esta obesidad sarcopénica. Teniendo así entonces ciertos criterios diagnósticos, no vamos a entrar en detalle en esto, se analiza en detalle el tema de la masa muscular, la fuerza muscular y el rendimiento físico de estos pacientes y se mide a nivel de práctica clínica todos estos datos de antropometría, la fuerza de prensión, es decir, cómo el paciente, la fuerza de agarre en la mano de estos pacientes y la velocidad de la marcha y cuán rápido se levanta de la silla, de una silla en la cual está sentado el paciente, y según esto se hacen las mediciones de la función muscular. Teniendo así en este gráfico, que es muy explicativo, cómo estos pacientes con envejecimiento y sedentarismo van a tener un efecto deleterio a nivel de lo que es la función mitocondrial. ¿Sí? En este caso, el lado derecho vemos una mitocondria que tiene dentro todos los componentes adecuados, tiene una salud completa de la mitocondria y por ende toda su masa muscular está completa. Sin embargo, del otro lado, del lado izquierdo, tenemos una mitocondria que está totalmente depletada, es decir, que todo ese glucógeno, toda esa glucosa no está siendo metabolizada, no está siendo enviada a la mitocondria y por ende está circulante. Por ende se puede sobreentender que este paciente puede ser un paciente con resistencia a la insulina o diabetes. ¿Sí? En este caso, esta función mitocondrial va a estar gravemente afectada, haciendo que el estrés oxidativo esté muy aumentado y la función mitocondrial esté deficiente. Sin embargo, en estos pacientes que hacen ejercicio, que se cuidan su salud física y nutricional, vemos como todas las especies reactivas de oxígeno, o ROS en inglés, van a estar totalmente externas a la función mitocondrial y a nivel de la función celular muscular, y estos pacientes finalmente tienen una buena función mitocondrial, una buena salud de la mitocondria, con un estrés oxidativo muy disminuido y con las especies reactivas de oxígeno, que si recordemos que son las que promueven la presencia de los radicales libres totalmente bajos. Esta es la diferencia entre el uno y el otro. Nuevamente vemos así como en los pacientes jóvenes, esto es un corte en imágenes del muslo de un paciente joven, de un paciente de edad media, un adulto de edad media y un adulto mayor. Nótese así que en el centro estaría el hueso fémur,
Lo que rodea este hueso fémur sería la masa muscular anterior y posterior, y el resto sería el tejido graso. Fíjense cómo el tejido graso va ganando espacio mediante el envejecimiento del paciente, ¿sí? Tenemos así entonces ciertas normas que tenemos que tener presentes en cuanto a los médicos de atención primaria en adultos jóvenes, en adultos de edad media y en adultos mayores, para evitar que la sarcopenia vaya haciendo esta evolución, ¿sí?, clásica del envejecimiento, y se presente la sarcopenia finalmente en nuestros pacientes, ¿sí? Recordando nuevamente la función mitocondrial, totalmente vinculada a la función muscular y al ATP que se puede generar a través de del metabolismo del glucógeno y glucosa. Nuevamente observamos un paciente de 25 años versus un paciente de 65 años, ¿no? Vemos cómo la grasa ha infiltrado totalmente a lo que antes era una masa muscular magra. Sin embargo, ya en edad se ve como el tejido graso ha ganado terreno. Finalmente tenemos este algoritmo de cómo una persona avanzada de edad, más de 65 años, que tiene una medición de la velocidad de la marcha, en este caso han tomado este ítem como medición para la sarcopenia, uno que tiene una velocidad de la marcha mayor a 0.8 metros por segundo, la medición de la fuerza de la presión, en segundo lugar, si estuviese normal, se entendería que no hay sarcopenia. Pero si esta medición de la fuerza de la presión estuviese baja, se entendería que deberíamos hacer otro tipo de análisis, como la medición de la masa muscular total, y si esta estuviese baja, se entendería que el paciente padece de sarcopenia, y si esta estuviese normal, pues en cambio se entiende que no la padece. Otras pruebas diagnósticas, como recordamos, la sarcopenia no viene sola, viene acompañada. Deberíamos pedir densitometría ósea a nuestros pacientes. En el sexo femenino, a partir de más o menos 45-50 años, y los hombres que también pueden padecer de esta osteopenia o osteoporosis a partir de aproximadamente los 60 años, pedir siempre columna lumbar y ambas caderas al inicio, para luego enfocarnos en la cadera que estuviese menos osificada. Recordando así también que la vitamina D sérica es muy importante para saber cuánto de calcio estamos absorbiendo. Recordemos que ese es el vínculo entre vitamina D y calcio, la absorción de este último, y las pruebas hormonales que también están vinculadas con estos pacientes, ciertas pruebas como las proteínas totales, y todo esto es de gran conocimiento de dos grandes especialidades en la medicina, como es la reumatología y la geriatría. Sin embargo, el médico de atención primaria, es decir, el que va a captar todos estos pacientes, debe conocer en detalle, o quizás lo más interesante y que pueda llevar a su memoria, en el caso de que pueda atender a estos pacientes de avanzada edad o pacientes que tengan sedentarismo, ya estar sospechando de que puede haber esta sarcopenia. ¿Sí? Ciertos artículos, el primero que les voy a mostrar es de abril 22 del presente año, cómo la sarcopenia se relaciona a la mortalidad en diferentes condiciones clínicas. Sí, en este estudio se escogió a 500.000 de participantes, esto del Reino Unido. Se descubrió que la baja fuerza de agarre, ¿sí?, como vemos aquí en la gráfica, la prevención de estos pacientes se asoció con un mayor riesgo de muerte, ¿sí?, entre todas las causas de hasta un 67%. Entre las más frecuentes se vio vinculada a la sarcopenia, a enfermedad cardiovascular, a enfermedad respiratoria y al cáncer, ambos para ambos sexos, ¿sí? Además, se entiende que se ha demostrado mediante este estudio que les estoy mostrando acá, que la adición de la fuerza de agarre, es decir, medir esta fuerza en estos pacientes, puede mejorar las puntuaciones de predicción de riesgo de una enfermedad cardiovascular, ¿sí? Se ve una alta relación entre resultados de ciertos biomarcadores sanguíneos, como proteína C reactiva o lipoproteínas, a la fuerza de agarre de estos pacientes. Es decir, que es una herramienta que no la debemos descartar, inicialmente relevante para pacientes que padecen de diabetes mellitus. En estos pacientes se ha demostrado mediante este estudio que el riesgo excesivo de mortalidad para todas las causas y por enfermedad cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus 2 se atenúa, ¿sí?, en aquellos pacientes que en cambio tuvieron una buena fuerza de agarre, ¿sí?, unos pacientes que tienen su fuerza conservada, entendiéndose así que tienen una buena función muscular y por ende quizás no padecen de sarcopenia, ¿sí? Se indica además que el uso de esta herramienta de la fuerza de agarre puede ser muy útil para los médicos que hacen ciertas mediciones predictivas en estos pacientes, ya que no se podría descartar del todo, que la podemos agregar de base en un futuro para el tratamiento de todos nuestros pacientes adultos mayores que padecen diabetes. Recordando así que, como hablamos en una de nuestras charlas anteriores, vinculado a la obesidad, vivimos en pandemia por diabetes, ¿sí?
se espera que para el año 2040 hayan aproximadamente 109 millones de personas que la padezcan, y en la actualidad se entiende que el 50% de la población general no sabe que tiene diabetes, ¿sí? Es decir, que fíjense cómo la sarcopenia, la osteoporosis y todo este tipo de enfermedades metabólicas se vincula estrictamente a la diabetes. Tenemos así como la fuerza muscular de estos pacientes diabéticos tienen una hemoglobina glicosilada, como lo tenemos acá reflejado como HbA1c, muy elevada en estos pacientes que tienen un mal metabolismo de la glucosa, con alto riesgo de padecer diabetes, en el caso de que no lo hayan tenido antes, pacientes que quizás iniciaron como pacientes que tenían una resistencia a la insulina. Sin embargo, cuando tuvieron una buena eficacia en los ejercicios que realizan y en la nutrición, esta masa muscular no iba a ser disminuida, iba a tener una buena masa muscular, haciendo un buen metabolismo de la glucosa, teniendo por consiguiente un bajo nivel de hemoglobina glicosilada que se analiza en sangre para ver retrospectivamente a estos pacientes con diabetes mellitus, teniendo así que en este contexto de ejercicio y buena nutrición, estos pacientes iban a tener un buen control de su enfermedad, de su enfermedad de diabetes mellitus y un bajo riesgo de enfermedad cardiovascular consiguiente. Segundo estudio, que data de enero 24 del presente año, la reducción de la fuerza muscular se asocia a la resistencia a la insulina, entendiéndose así que, como comentamos anteriormente, la enfermedad que más se asocia a todos estos pacientes adultos mayores es lo que se denomina como osteoartritis, ¿sí? La famosa artrosis, como lo dicen los pacientes. Una de las principales causas de discapacidad en todos nuestros adultos mayores, no solo que es consecuencia del envejecimiento, sino que también, como lo vimos en una charla anterior, el cartílago se ve afectado cuando hay más presencia de sustancias citotóxicas. En este contexto se entiende que a presencia de mayor glucosa circulante va a hacer que se produzca un estrés oxidativo no solo a nivel sistémico, sino también a nivel articular. Y este estrés oxidativo aumentado en estos pacientes va a tener una inflamación generalizada de la articulación, haciendo un efecto inflamatorio y deleterio de la función articular de nuestros pacientes, ¿sí? Vinculando todo esto a dolores neuropáticos, a sarcopenia y a la pérdida de funciones musculares. La exposición crónica de estos cartílagos, de estas estructuras articulares de estos pacientes, frente a la glucosa, tiene altos niveles de insulina, ¿no? Por consiguiente, ya sea porque el paciente se la aplica o porque el paciente responde, ¿sí? Mediante el páncreas, emitiendo todo este contenido alto de insulina, se sabe asimismo que esta presencia alta de glucosa y de insulina puede tener ciertos efectos nocivos sobre las estructuras anatómicas articulares, teniendo por consiguiente así que la hiperglicemia y la resistencia a la insulina son factores de riesgo adicionales asociados a la progresión y gravedad de la artritis, o en este caso la osteoartritis, en pacientes con diabetes independientemente de su obesidad, ¿sí? ¿Qué es lo que se midió en estos pacientes? Principalmente la fuerza muscular, ya sea por fuerza de agarre, por rango de movimiento o habilidades de equilibrio, ¿sí? ¿Y cuáles fueron las conclusiones de estos estudios? De que el deterioro musculoesquelético y los síntomas relacionados a la osteoartritis están altamente vinculados a la resistencia a la insulina, y que la diabetes tipo 2 puede enmascarar ciertos cambios estructurales a nivel de estos pacientes. Por último, un último estudio que me pareció muy interesante que ustedes lo conozcan, que data de febrero 16 del año pasado, relacionado a la microbiota, ¿sí? Intestinal y la sarcopenia. Fíjense como dice acá el lado derecho, después de los 65 años, ¿sí? Recordando que más o menos este es el rango de edad en donde más se hace presente la sarcopenia, la microbiota intestinal suele reducirse, ¿sí? Exponencialmente, y su composición es más vulnerable a cambios de estilo de vida, ¿sí? Los tratamientos farmacológicos, antibióticos, corticoides y ciertas enfermedades. Esta microbiota intestinal está inversamente relacionada a función física y a ciertos pacientes que están institucionalizados, encamados, ¿sí? Y finalmente nos dice que el envejecimiento se asocia a cambios deleterios específicos en esta microbiota, ¿sí? Este gráfico final, obviamente este estudio hay que leerlo completo, pero este gráfico más o menos resume que mientras más sano como un paciente, ¿sí? Con buena carga proteica, con buena carga de vegetales, frutas, ciertos carbohidratos en porciones, la microbiota va a responder mejor, emitiendo así mejores cantidades de nutrientes hacia la fibra muscular,
haciendo que esta fibra muscular tenga una mejor estructuración y pueda tener una mejor metabolización de las estructuras, de los nutrientes que está consumiendo el paciente, haciendo que finalmente el ATP que se va a generar a nivel mitocondrial sea mucho más eficiente que si el paciente tuviese una dieta inadecuada, ¿no? Entonces así vemos cómo en estos gráficos que hay estos círculos de colores en la parte inferior izquierda, cómo cambia la microbiota, eso es lo que significan estos círculos, en los pacientes sedentarios y en los pacientes que tienen una buena nutrición, ¿sí? En cuanto al tratamiento, esta enfermedad se dice que tiene varias estructuras en cuanto al tratamiento, no es una sola línea, esta enfermedad también es multifactorial, se entiende que la nutrición de estos pacientes es clave para que no tengan este problema de salud denominado como sarcopenia. La proteína debe ser en buena cantidad, sin embargo, como está acá en asterisco, según cada caso debe analizarse, ya que, por ejemplo, pacientes renales no van a poderse administrar cantidades excesivas o elevadas de proteínas, ya que su enfermedad de base se lo prohíbe. Así que el análisis de parte de su médico de confianza debe ser esencial para que pueda administrar la cantidad adecuada. La actividad física debe ser guiada por un especialista. No se le dice al adulto mayor que haga actividad física porque lo primero que puede hacer es salir, querer caminar, trotar o hacer una actividad física que finalmente va a estar con un problema de dolor, de inflamación o quizás una caída que puede terminar en fractura. Por ende, la actividad física en estos pacientes debe ser guiada por un fisiatra. Esa es la recomendación médica para estos pacientes, haciendo un enfoque en los ejercicios de resistencia muscular, ¿sí? Niveles séricos adecuados de vitamina D, recordando que la vitamina D se vincula a la absorción de calcio, el control médico de ciertas comorbilidades, pacientes que pueden tener diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad, el control de las sustancias proinflamatorias, las especies reactivas de oxígeno, que predisponen a que existan más radicales libres. También todo esto puede ser muy bien controlado por la función que ejerce el glutatión sobre estas sustancias nocivas conocidas como radicales libres. Es decir, ténganlo en cuenta que no solo es consumir proteínas, no solo es comer bien y no solo es hacer ejercicio, sino también es un conjunto, un conglomerado de cosas que debemos tener presente al momento de atender estos pacientes con sarcopenia. Teniendo en cuenta así que el sedentarismo es uno de nuestros mayores enemigos, ya sea para adultos de edad media, tanto como para nuestros adultos mayores, ¿sí? Y el glutatión versus la sarcopenia, hacemos énfasis entonces en una de las organelas que ya hemos mencionado mucho en esta charla, que es la mitocondria, que es la que nos permite sintetizar todos los nutrientes, toda la glucosa que tenemos circulante de nuestra nutrición, la cual nos permite movernos libremente, tener una buena locomoción, una buena dinámica corporal, y recordando así como la histología de las fibras musculares, como nuestra sarcolema, el sarcómero, la actina, la miosina, está estrictamente relacionada a la buena función mitocondrial y viceversa. Cuando una función mitocondrial se ve afectada, ya sea por radicales libres, por envejecimiento, este sarcómero, la función muscular, se va a ver gravemente afectada, disminuyendo tanto masa muscular como función. Recomendación del expositor, lo que yo manejo a mis pacientes con sarcopenia, que sí que los tengo, veo gran cantidad de pacientes adultos mayores, me va excelentemente bien la asociación entre Max ATP y Max Enfuse, ¿sí? Recordando así que el Max ATP contiene riboceína y otros componentes que ya le hemos hablado en charlas anteriores. Yo recomiendo que se lo tome media hora antes del ejercicio físico y al Max Enfuse luego del ejercicio, ¿sí? Obviamente esto no es una regla base para todos los pacientes, hay que analizar cada caso y por consiguiente ver cuál de estos suplementos que están en base al glutatión le va mejor a cada paciente, ¿sí? Acá vemos un caso de una paciente, de hecho es una influencer mundial, Joan McDonald, que a sus 74 años ha hecho evidente a nivel de redes sociales cómo ha hecho un cambio de estilo de vida, ¿sí? Un cambio radical de ejercicios, de estilo de vida, de alimentación, y cómo ella en la actualidad es un referente para todas nuestras pacientes adultas mayores que quieren salir de la obesidad, que quieren salir del bajo rendimiento físico, que quieren mejorar quizás sus enfermedades de base, de diabetes o hipertensión, o muchas otras enfermedades reumáticas, y sí que se puede. ¿Cuál es la receta que dice esta influencer? Es perseverancia y voluntad.
Conclusiones de toda la charla, entendiéndose así que la sarcopenia es una enfermedad un poco conocida por nuestro medio, tanto por ciertos colegas de atención primaria como por los pacientes mismos. Y la salud musculoesquelética es un pilar fundamental de la salud general y de la calidad de vida de nuestros pacientes. El músculo esquelético también es un marcador de salud, como lo vimos en nuestros estudios, y de enfermedad para los adultos mayores. Esta problemática es clásica del adulto mayor, sin embargo, como vimos en las diapositivas, puede estar presente en individuos adultos de edad media, sedentarismo o malos hábitos. La prevención es la mejor herramienta frente a la sarcopenia y que el glutatión cumple un rol fundamental en cuidar el óptimo funcionamiento de la mitocondria, evitando que todas estas partículas radicales libres vayan a hacer un déficit de la función de esta organela para que el ATP pueda entrar adecuadamente. El glutatión debe ser suplementado a sí mismo adecuadamente. Por último, tenemos la frase última de despedida, nos lo dice el conocido actor Arnold Schwarzenegger: no puedes escalar la escalera del éxito con las manos en los bolsillos, ¿sí? A la actualidad, este actor aún mantiene un buen rendimiento físico, quizás ya no basado en las pesas, ¿sí? Pero sí, como lo vemos acá en esta gráfica, con una buena actividad cardiovascular en el ciclismo. Saludamos nuevamente a todas las